Esperen que empiece a grabar. Bueno, ahí de vuelta vamos a empezar a grabar. Si alguno da consentimiento, por favor que lo indique, si no, asumimos que todos están de acuerdo en grabar la presentación. Bueno, vamos a ver hoy entonces alguna caracterización de la relación de lo que es la economía agraria argentina y su una caracterización así amplia vinculada a su aporte económico, social y ambiental. De lo que es vamos a ver básicamente lo que es el sector agrario argentino. Ahora, a la hora de analizar cualquier fenómeno social, nosotros tenemos varias estrategias para realizar análisis, ¿sí? Una, o sea, lo que queremos si uno quisiera es, bueno, vamos a analizar la realidad. Sin embargo, esto ya es sin meternos en conceptualizaciones un poco más profundas. Lo que podemos decir es que esto de la realidad, entre comillas, o los todos, ¿sí? La integralidad, son conceptos, son percepciones difíciles de aprender, de tomar. Entonces hay varias estrategias para analizar el todo con mayúscula. Una de ellas es separar el todo en sus partes, ¿sí? Pensando que después la suma de las partes es igual al todo. Eso es discutible, pero es un buen camino. Entonces, si uno tuviese que analizar, porque esto tiene también sesgos ideológicos, o mejor dicho, marcos teóricos de los cuales estamos haciendo referencia. Eh, una, una forma de analizarlo es analizar la sociedad, ¿sí? A través de diferentes dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales, ¿sí? Ponemos diferentes ejes, aunque tratamos de meterlo en casilleritos. Hay una cuestión humana, muy humana, que tiene que ver con que los análisis los hacemos tratando de meter las cosas en clasificar, ¿sí? Hacer lo que se llama tipologías, tipificación. Tratamos de separar todo en casilleritos. Discos, libros, sectores de la economía, elementos de la sociedad, todo lo tratamos de clasificar. Entonces, una sociedad puede analizarse por diferentes dimensiones. Una es la económica, la social y la cultural. En lo económico, hay diferentes formas de analizar la economía, ¿sí? Este todo. ¿Qué pasa? Cada sistema implica, cada decisión que tomamos tiene atrás un marco teórico que marca qué elementos son para nosotros destacados o secundarios, ¿sí? Sobre qué ponemos luz o sobre qué cosa echamos sombras. De manera voluntaria, ¿sí? O involuntaria, pero siempre que decidimos mostrar algo, hay algo que queda en segundo plano oscurecido. Entonces, hay diferentes formas de hacer los análisis económicos. Uno tiene que ver con los análisis de cadena. ¿Qué significa? Tomamos un producto y vamos a analizar su trayectoria, el trayecto que hace desde que es materia prima hasta su disposición final. Y entonces ahí vemos los actores económicos involucrados y cómo van impactando en diferentes dimensiones. Agregado de valor, participación de empleo. Otra forma es analizarlo a través del grado de transformación. ¿Qué significa eso? Lo que hacemos es analizar un producto, o mejor dicho, la economía, y dividirla por niveles de transformación, el grado de elaboración que tienen los productos. Entonces podemos decir que hay productos primarios sin ningún tipo de transformación, productos secundarios, que son los que tienen algún grado de transformación, ¿sí? Y servicios, que no generan, no trabajan con productos, sino que ofrecen elementos o bienes inmateriales, ¿sí? Servicios, que pueden ser desde trabajar en un comercio hasta alguien que hace contratistas de cosecha. Todo eso son servicios. Y después, si no, tenemos otra forma de analizarlos por rama económica. Ver por grupo de productos, por afinidad. Ya sea productos que son de origen, o sea, que independientemente que tengan transformación industrial o agraria o que parten de un producto agropecuario. Entonces vemos por rama. Alimentos, indumentaria, energía, tecnología, ¿sí? Energía, etcétera. Cada una de las ramas que componen una economía. Hasta ahí estamos. Cuando uno analiza entonces un sector o analiza la economía, esto que les decía, importa mucho la cuestión esta de los casilleritos. ¿Cómo tipificamos? ¿Cómo hacemos las tipologías? Y eso es importante que ustedes lo manejen con cierta soltura para poder interpretar, para poder formular ustedes políticas agrarias, para poder leer textos, para poder pensarlos. Y también es eso, para poder leer y qué es lo que nos dice el que está enfrente o el que escribió algo, para ver qué está ocultando, qué no está, qué está resaltando. Y entonces podemos ver una forma de analizar el sector es por nivel de transformación, ¿sí? Producto primario,
Productos primarios, que son todas aquellas actividades que no generan ningún producto, ningún tipo de transformación. La agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura, que son los árboles, la silvicultura. Y ahí tenemos productos entonces como granos, carne, maderas, frutas y verduras frescas, sin transformación. Eso es producción primaria. ¿Sí? Otra forma de verlo es lo que se llaman las MOA, manufacturas de origen agropecuario. Y es analizar productos que se originaron en el mundo agrario, pero que tienen incluido algún grado de transformación industrial. Y ahí entonces, ¿qué aparece? Aparece el aceite, ¿sí? Los pellets, es decir, esos residuos secos, sólidos, la leche en polvo, ¿sí? Ya tuvo algún grado de transformación, los textiles, la industria alimentaria, etcétera. Y por último, podemos analizar también los MOI, que no son de origen agropecuario, que son las manufacturas de origen industrial. Son aquellos bienes transformados que no tienen un origen agropecuario en sí. La industria del plástico, la metalúrgica, etc. Otra forma de clasificar, como decíamos, es por rama económica. Y ahí tenemos los alimentos, la energía, etc. Y cuando hacemos referencia a esto, fíjense qué oscurecemos y qué levantamos. Cuando uno habla del sistema agroalimentario, está hablando de el conjunto de actores y productos que involucra a los alimentos consumidos en fresco como los que tienen transformación industrial. Es decir, es una conjunción, una combinación entre productos primarios y MOA, pero que tienen un destino, que es ¿cuál? Comida, sirven para alimentos. Entonces ahí entraría desde las hortalizas frescas, la leche, leche en polvo, las gaseosas, pero no entra, por ejemplo, todo lo que son productos forestales ni textiles, porque no son alimentarios. Cuando hablan del sistema agroalimentario, todo eso desaparece. Sino, otra forma es a través de los sistemas agroindustriales, la agroindustria. ¿Y qué incluye? Incluye los productos que sufren algún tipo de transformación, independientemente del uso. Puede ser usos industriales, como hay muchos productos agropecuarios, usos alimenticios, para energía, caso de la leña, para madera, industria del mueble, pero ¿qué cosas no incluye? No incluye, alimentos frescos. El sistema agroindustrial no incluye las hortalizas o las frutas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces uno podría analizar los aportes de las diferentes ramas de la economía de acuerdo a lo que se llaman las variables estructurales de la economía. ¿Qué son las variables estructurales de la economía? Esto se lo llama una mirada estructuralista. ¿A qué hace referencia una mirada estructuralista? A que la sociedad se termina organizando a partir de la relación de las personas y los colectivos, se termina organizando a partir de su vinculación con momento. Se termina organizando a partir de su relación con los tres factores de producción. ¿Cuáles son los tres factores de producción? La tierra, el capital y el trabajo. También llamados variables estructurales. El acceso, la posesión y acceso a la tierra, el capital y el trabajo es lo que determina, de acuerdo a la mirada estructural, las relaciones de funcionamiento de la sociedad. ¿Sí? Tierra, capital, trabajo. Entonces, un buen camino que podemos tomar es describir, ver cómo se comporta el sector con estas tres variables. Tierra, capital, trabajo. ¿Sí? Vamos a empezar con la valorización económica, con el capital podemos empezar. ¿Y cómo podemos hacer esta valorización? Bueno, podemos hacer la valorización a partir de su aporte a la generación de riqueza a nivel nacional, la generación de riqueza a nivel externo y después en el trabajo cuánto aporta en la generación de trabajo, de empleo. ¿Hasta ahí venimos? ¿Cómo analizamos el aporte a la riqueza nacional? Eso se mide a través del PBI. ¿Qué es el PBI? El PBI es la sigla de Producto Bruto Interno. Es el valor medido en unidades monetarias de la producción de bienes y servicios de demanda final, o sea, de los productos finales, en un país, o sea, que es la riqueza generada en un país, o sea, los límites son esos, en un año. ¿Sí?
Y el PBI se puede medir de dos formas, a precios corrientes o precios constantes. ¿Qué son los precios corrientes? Los precios corrientes son los precios tal cual, es decir, los precios que uno encuentra aunque haya inflación. Va anotando el precio aunque vaya evolucionando. ¿Para qué me sirve? Me sirve para tener una idea de la participación de cada sector económico en la generación de riqueza total de un país. ¿Sí? Si hay inflación, aparece ahí. Otra forma de analizar el PBI es a través de los precios constantes. ¿Qué es un precio constante? Es un precio al cual se le hace un ajuste por la inflación. Se elimina el efecto inflacionario. ¿Y para qué me sirve ese? Me sirve para hacer lo que se llama una caracterización estructural de esa rama de la economía. Es decir, me da una idea de cuál es su aporte relativo en tierra, en capital y en trabajo. ¿Sí? Es decir, vamos a ver ahora cuando haga un ratito que el aporte del sector en PBI corriente puede incrementarse, pero si uno hace el ajuste a constante van a ver que se mantiene constante. Si hay una fuerte devaluación, tenemos un producto que se exporta y hay devaluación, aumenta mucho el valor, aunque no produzca más. Sigo produciendo 100, pero si pasa de 50 a 100 pesos el dólar, en pesos aumentó mi ingreso. ¿Sí? Otra cuestión es que es importante prestar atención a la forma de cómo se presentan los datos. Las unidades, si lo vemos en unidades monetarias absolutas o porcentuales. ¿Sí? O sea que en el absoluto me da una idea del aporte en unidades monetarias y el porcentual su relación entre los diferentes componentes. Es decir, si aumenta el porcentaje de una actividad con respecto a otra, puede ser o porque esa actividad incrementó su productividad o porque la otra lo disminuyó. Esta se mantuvo constante. Si uno tuviese que analizar el sector agropecuario como un todo, lo que podría tomar de componentes es la producción primaria más las MOA. ¿Sí? Producción primaria más MOA debería ser los dos elementos. Ahora, vamos a ver cuál es la participación sectorial del PBI. Estos son datos medio viejos, pero es interesante ver un tema acá. A ver, estoy tratando, disculpen. Por alguna razón se canceló mi cámara, no puedo ver, no sé. Bueno, no sé. Si uno se fija, fíjense, a precios constantes, esto es para el salto 2000, del 90 y pico hasta los 2009. Lo interesante, fíjense, si uno analiza la participación del sector agropecuario, ¿sí? Que es el celestito, en precios constantes, que es el de arriba, es más o menos constante. Esto me da que no incrementó la cantidad de superficie cultivada, ni el capital invertido, etcétera. Ahora, si uno analiza su participación en precios corrientes, del 2001 al 2002, pega un salto grande. ¿Por qué es ese salto? Porque hubo una devaluación. Entonces, bienes exportables aumentan comparativamente más su valor que los que son en pesos nacionales. Fíjense, acá hay algunas cuestiones más interesantes que tienen que ver. El celeste es la agricultura, el azul la industria y el grisecito los servicios. Esto es un poco más reciente. Y acá hay un primer dato que tienen que anotarse. ¿Cuánto es el aporte del sector agropecuario al PBI argentino promedio? Entre un 5 y un 6%. La riqueza generada por el sector agropecuario, la riqueza total del sector agropecuario, oscila entre el 5 y el 6%. ¿Sí? Cuando dicen entonces, derivan varias cuestiones. Si uno tomara una lectura de decir, el sector agropecuario va a ser el motor de crecimiento de la economía interna del país, y es el 5%. Tengamos cuidado porque por ahí puede no aplicar la promoción en eso. O sea, no necesariamente va a ser así. Es el 5%. Y esto es frecuente en casi todos los países en vías de desarrollo ya desarrollados. Si uno Profe, una analiza, pregunta ahí, sí, perdón. ¿Tiene algo que ver igual por el impuesto a la exportación en cuanto a la entrada de divisas? Ahí igual el aporte de no, la... porque acá acá no aparece la cuestión de las retenciones, digamos. Claro, está Acá bien. no juegan las retenciones. Ok. No, Ya simplemente tiene que ver con una caracterización estructural.
es un sector que comparativo genera riquezas, vamos a ver qué riquezas genera en un momento, genera riquezas, sí, a nivel interno. Ahora, comparado con la industria y con los servicios, mucho menor. Claro. Por el valor agregado. Por sí, el valor agregado, el nivel de transformación, etcétera, Ok. porque es mucho más capital intensivo la industria y los servicios. Si bien dentro del agro, bueno, otra característica que no les nombré es una cuestión fundamental, que vamos a volver un ratito, del sector agropecuario es que es heterogéneo. No existe el sector agropecuario como un todo. Ahí tenemos que empezar a separar porque es completamente heterogéneo. Entonces que es muy diverso, muy variado. No es todo lo mismo. Y si tomamos todo como lo mismo, la estamos pifiando. En realidad ahí también si alguien toma todo como lo mismo, tienen que desconfiar. O porque no sabe, lo cual lo hace que desconoce, o porque lo hace adrede y entonces está ocultando. Y generalmente los sectores con posición dominante son interesados en que se tome como un todo, se asumen como la voz representante del todo, cuando entonces no todos van a estar en las mismas condiciones, o no todas. Entonces ahí, atenten. Si uno analiza el PBI corriente, es decir, a pesos corrientes, esto es 2004-2014, uno puede ver que el sector agropecuario incrementó su ingreso, su aporte. Sin embargo, lo que ocurre es que proporcionalmente crecieron más la industria y los servicios. ¿Sí? Fíjense, si uno mira, de vuelta esto es lo mismo. Esto es más a nivel general, una de las características de nuestro país que es muy inconstante. Es decir, tenemos un serrucho constante, años con alto, con crecimiento de PBI interesante y seguido por años de caída. ¿Sí? Entonces, si uno analizara ya más fino, el sector agropecuario 5% del PBI. Ahora, la industria alimentaria sobre el PBI es el 4% más o menos. Es decir, un porcentaje importante del PBI y del PBI que aporta el agro se debe por la industria, por la cuestión vinculada a los alimentos. ¿Sí? Principalmente nos hemos especializado en producción de alimentos. Si uno incluye en esto el sistema agroalimentario y ahí agrega las MOA, ¿sí? Todo el proceso final hasta las galletitas, hasta la gaseosa, representa más o menos el 10% del PBI. ¿Sí? Acá incluyendo entonces una parte de la industria. Y si uno ve que de la industria de alimentos, ¿cuánto es sobre la industria total de manufactura? Es el 25%. Y del 100% de la industria, 25% es alimentaria. O sea, esta cuestión del agregado de valor. Fíjense que si agregamos valor, aumenta la participación. ¿Qué ocurre cuando tomamos los datos y los pensamos de otra perspectiva? Es decir, si tomamos esos datos y los vemos de otro lado. Fíjense que ya vimos el aporte del PBI. ¿Qué pasa si vemos ese aporte vinculado a la generación de exportaciones, de divisas? Y uno lo que puede ver es varias cuestiones. Si uno analiza las exportaciones, fíjense eso que dice CAA es complejo agroalimentario. El 57% de las exportaciones nacionales se deben al complejo agroalimentario. Esto es producto primario más el producto con mínima transformación, aceite, etc. O sea que ahí es donde está lo que vos planteabas, donde aparece, si querés, la potencia en la cuestión de la generación de exportación. Es un país que tiene un fuerte sesgo en el perfil exportador con exportaciones de productos alimentarios. Y otra cuestión que es interesante para remarcar acá, que quiero que vean, es lo del empleo. Que vamos a volver en un rato, pero el sector agropecuario, sí, acá está aparecido también el agroindustrial, o sea, la industria emplea el 10%, toma el 10% del empleo. Y acá está metida la agroindustria, no es solamente producción primaria, no es solamente la producción rural, sino que tiene metida la transformación, el 10% del empleo. Entonces, otra enseñanza es que es un sector que genera el 5% del PBI, casi el 60% de las exportaciones, pero es un sector que no es gran tomador de mano de obra. Solo el 10% del empleo total se explica por el sector. ¿Sí? Tampoco entonces es un sector gran tomador de mano de obra, aunque eso es muy heterogéneo. No es lo mismo comparar una producción extensiva de soja que usa una persona cada 200 hectáreas que un cultivo hortícola que usa una persona cada hectárea, más o menos. Es un nivel de intensificación de la mano de obra muy diferente.
Si uno analiza por zonas y ve también esto de la heterogeneidad, gran parte de la riqueza se explica por región pampeana a nivel país. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. ¿Sí? Explican más del 50% de la riqueza total. Si uno mira qué productos son soja, vacas, leche, trigo, maíz y pollo. Acá volvemos a lo de las exportaciones, de vuelta. Fíjense, producción primaria 21%, MOA 34%, 50%, 60%. Acá esto, pasamos acá, es interesante ver cuáles son los principales productos que exporta Argentina: harina de soja, maíz, camiones de reparto y aceite. ¿Qué importamos? Tecnología y coches y algunas cuestiones vinculadas ahí. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde exportamos? Brasil, China, ¿sí? Y fíjense algunos países, pero fíjense una cuestión importante. A esos países nosotros exportamos, pero ¿qué importamos? Importamos más de lo que exportamos. O sea que los países que son nuestros principales destinos de exportación, en realidad nos venden más de lo que nosotros compramos. ¿A quiénes le vendemos más? Le vendemos más a estos países que están en amarillo, que son África y Oceanía, y algunos más ahí pequeñitos. Entonces, si uno tuviese que pensar cuál es la mejor estrategia para vender, no es ni Europa ni China. Debería ser estos países que están fuera del radar habitualmente. ¿Por qué? Porque le vendemos mucho más que lo que le compramos. Y Estados Unidos, que tiene una economía muy similar a la nuestra, entonces, por lo general, el intercambio ha sido bajo, históricamente. Si uno analiza otra variable más interesante, que ya nos metemos con el empleo y con la cuestión humana. Si uno mira nuestro país fue un país que se urbanizó relativamente temprano, un país de urbanización temprana. Ya el proceso de abandono del mundo rural empezó en el 47. A partir de ahí comienza, fíjense, un descenso cada vez más marcado, y a partir del 47 ya vivió, del 60 ya vivía más gente en las ciudades que en el campo. En el resto del mundo esto pasó hace un par de años. O sea que es un país que tiene una tendencia de despoblamiento rural largo, ya desde hace casi 70 años que empezó un proceso de despoblamiento rural. Y si uno analiza el empleo, hay dos grandes variables. Una tiene que ver con la generación de empleo por sectores y otro el nivel de regularización, ¿sí? Si es empleo en blanco o en negro. ¿Por qué? Porque el empleo en negro está vinculado a condiciones deficitarias de trabajo. No hay aguinaldo, no hay obra social, no hay aportes patronales, no hay jubilación. Y fíjense que ahí podemos ver, la agricultura extensiva es uno de los sectores que más toma empleo en el mundo rural. No es el sector y es la ganadería. O sea que ahí tenemos ciertas cuestiones vinculadas a las especializaciones. La otra cuestión que es interesante, no se ve muy bien acá, fíjense, si uno toma, esto es interesante, si uno toma el sector agroalimentario con la transformación, es el 10% del empleo. Si uno toma la producción primaria, es el 5% del empleo. Es decir, la producción primaria emplea el 5%. Si uno toma la industria, la manufactura vinculada al agro, es otro 5% más. Pero la particularidad es que, a ver si está por acá, bueno, estamos viendo más o menos las mismas tasas. Acá, esta tabla. Acá resume esto que estamos charlando, pero fíjense que hay una característica del sector agropecuario, es que el 50% más o menos del empleo agropecuario está no registrado, es empleo en negro. Una tasa bastante alta, o en realidad es más alta que el de la industria. Hasta acá estamos. Vamos a ver ahora otra forma de caracterizar, que es la regionalización y ver los tipos de productores. Para esto nos vamos a respaldar en un trabajo de Horacio Giberti, trabajo de la década del 60, que él nos hablaba de que en Argentina había dos Argentinas agropecuarias, ¿sí? Y él caracterizaba la Argentina, el mundo rural o agropecuario, en dos grandes áreas, la región pampeana y extrapampeana. Ya la extrapampeana ni tenía nombre, se llamaba extrapampeana, era lo que no es pampeano.
Y lo que decía es que podíamos analizarla por diferentes variables. Por condiciones agroclimáticas, la región pampeana tenía condiciones ambientales óptimas para cultivos de ciclo corto, ¿sí? De una temporada, de una campaña. Mientras que la extrapampeana había restricciones ambientales, mucho calor, mucho frío, poca lluvia, que lo hacía restringía estos ciclos cortos. Entonces debía haber cultivos o actividades de ciclo más largo. Esto determina que los cultivos de región pampeana tenían lo que se llama alta circulación de capital. Vamos a ver a lo largo de la cursada qué es la circulación del capital, no se preocupen. Y esto, en función de qué tipo de actividad se realizaba en cada zona, había diferentes vinculaciones comerciales. En la región pampeana predomina la vinculación con el comercio internacional, ¿sí? Cultivos de exportación. Mientras que los cultivos de región extrapampeana estaban vinculados principalmente con cultivos destinados a la producción nacional, al consumo nacional, consumo interno. Entonces, podemos ver qué cultivos eran. En región pampeana eran, en su momento, trigo, maíz, ¿sí? Cebada, mientras que el girasol, mientras que para regiones extrapampeanas aparecían seguramente han escuchado hablar de los cultivos regionales, ¿sí? Las economías regionales. Cada una de ellas se vinculaba con una zona, cada cultivo. Así, si uno hablaba, por ejemplo, de Tucumán, esto es década del 60, piensen. ¿Qué había en Tucumán en la década del 60? Azúcar. Azúcar. ¿Y en Misiones? Yerba mate. Yerba mate. ¿Y en Mendoza? Vino. Vinos. Vinos, exactamente. Fíjense que era eso, cada zona se podía identificar con un cultivo en particular tradicional, que tenían el rasgo de que se producía para el mercado interno. Las uvas eran vino común de mesa, la yerba, bueno, era para consumo interno, etc. Y también cambiaban los perfiles de productores más característicos. En región pampeana había una estructura agraria, o sea, segmento de productores variados, pero había un sujeto económico, un actor económico muy característico, que era el denominado chacarero, productor medio familiar o chacarero. Ahora en un ratito vamos a ver qué es el chacarero. Mientras que en la región extrapampeana lo más frecuente era lo que se llamaba la estructura dual de la tierra. Era un gran latifundio con muchísimas unidades muy chiquititas de minifundios o campesinados. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Empieza a ver, esto es más o menos, también no son fronteras, no son momentos así claros, fijos, sino que empieza a haber procesos de transición. En los procesos de transición empieza a haber algunas transformaciones, que empiezan ya en la década del 70, con altibajos y que ya hay momentos clave, digamos, uno de ellos es 91 con la desregulación económica, y en el 96 con la liberación del evento RR de la soja. Pero entonces empieza a haber una transformación profunda del sector agropecuario. Y entonces empiezan a aparecer varios fenómenos conectados. El primero es el de agriculturización. ¿Qué es la agriculturización? Que básicamente es el cambio en el uso de la tierra. Se empiezan a utilizar tierras que estaban destinadas a con pastos, con vegetación espontánea o con pasturas perennes, etcétera, de uso ganadero o aún para monte nativo, etcétera, se empiezan a reemplazar por cultivos de ciclo corto. ¿Sí? Eso es agriculturización. La agriculturización como fenómeno se empieza a dar marcadamente en región pampeana. A ver, si me esperan un cachitín voy a tratar de entrar y salir porque se ve medio mal. Espérenme un segundito que vuelvo a entrar.
Bueno, acá estoy nuevamente, disculpen, pero tenía algunos problemas. A ver, ahí si volvemos a compartir. Ahí. Ahí vuelve a arrancar. Entonces les comentaba que estábamos con el fenómeno de la agriculturización, que básicamente se explica como el cambio de uso de la tierra. Luego tenemos otro fenómeno que es parecido pero no es lo mismo, que es la pampeanización. ¿Qué consiste la pampeanización? Consiste en la expansión de formas de producción que se aplicaban en región pampeana a las zonas extrapampeanas. Esto que decíamos que era interesante, que echa mucha luz, lo que nos decía Giberti respecto a esto de hacia dónde se orientaba la producción, qué sujetos eran, nivel de capital, etcétera, empieza a trasladarse a las regiones extrapampeanas. Por ahí se vuelve a producirlo un cultivo similar, pero que ya no es igual. El ejemplo paradigmático es la uva en Mendoza. Si en los 60 la uva en Mendoza estaba hecho por agricultura familiar chiquitita que hacían variedades mezcla y vino, era vino de mesa común, barato para consumo interno, vino la majuana en su momento, eso se desbarajusta y aparecen ya en los 90 el vino como un fenómeno de consumo de alto nivel, ¿sí? Entonces aparece las bodegas con alto nivel de inversión y destinadas a la exportación. Todas esas transformaciones se llaman pampeanización. No es necesariamente o equivalente a pampeanización igual soja. Es pampeanización, modos de producción, principalmente, ¿sí? La soja juega un fuerte rol, la ganadería vacuna, por ahí más en las zonas del Gran Chaco, pero lo importante es eso, no es solamente soja, sino que son modos de producción. Y esto va de la mano con la expansión de la frontera agropecuaria, ¿sí? La frontera agropecuaria que se dio el frente de avance principalmente en el Chaco Seco, aunque no exclusivamente, y que tiene que ver con esta cuestión de transformación justamente de ecosistemas con una carga de uso relativamente, una intensidad de uso relativamente mediana, baja, y se les dan procesos fuertes de transformación de paisaje, generalmente asociado a desmontes, y que lo llevan entonces para reconvertirlas a tierras pampeanizadas. Otros elementos que podemos destacar son los procesos de intensificación de la producción. ¿Qué es intensificación? Es el incremento en la cantidad de capital por unidad de superficie. Aumenta el capital aplicado en la superficie. Eso es intensificar. En la región pampeana, la intensificación, una forma de verla es con el doble cultivo. Si antes se hacía un cultivo de año, ahora se podían hacer dos. Trigo, soja. Entonces duplico. Eso le da mayor intensidad a la tierra. Otra cuestión tiene que ver con la retracción en región pampeana, estoy hablando en la retracción de la ganadería extensiva. Esto es, los bichos que estaban a pasto son corridos y solo quedan en región pampeana, o principalmente quedan en región pampeana, en las zonas donde no se puede hacer agricultura. Y parte de esas vacas, no las mismas vacas que las cargan, sino aparecen más vacas en regiones extrapampeanas, ¿sí? Esto es la pampeanización. Aparece con sus altibajos ahora la irrupción del engorde a corral, ¿sí? La soja y el doble cultivo, y después fuertemente esto y a nivel país, los cultivos orientados a exportación. Fíjense, acá alguna cuestión vinculada a la evolución de la superficie cultivada con soja en región pampeana, y uno podría ver que sigue una recta lineal, si ahora esto es hasta el 2014, un poquito menos, ahora se tiende a estabilizar porque ya estamos casi al límite de la superficie disponible. Mientras que si uno ve esta foto, ahora si uno lo mira, cambió un poco. Fíjense que 2001-2002, con la devaluación, la soja, la superficie cultivada con soja, pega un salto grande, ¿sí? Pero luego va a tender a estabilizarse, porque ya las tierras fueron usadas en su gran parte. ¿Sobre qué se expandió esto? Fíjense, el que se expandió 95-2005 fue la soja, se retrajeron el resto de los cultivos. Si uno analiza las vacas, la otra actividad grande en nuestro país, lo que puede ver es que el stock vacuno, la cantidad de bichos es más o menos constante, no es que hay menos vacas, se estiman 60 millones de animales en nuestro país de cabezas, y la mayoría siguen estando en provincia de Buenos Aires o en región pampeana, no se han ido a otros lados. Aumentaron en otros lados, pero región pampeana mantiene más o menos la misma cantidad de cabezas. ¿Cómo? Vía intensificación. Esta vía intensificación implica en muchos casos, y hay que decirlo, también problemas ambientales. Estas cuestiones, estos cambios de las formas de producción implican profundas transformaciones
tecnológicas, sociales, económicas y ambientales. Nada es gratuito, todo va, es un cambio en la trama, en la matriz, y produce cambios en cascada. Ahí tenemos otra gran pregunta, que tiene que ver con los actores sociales, que es lo que estamos viendo ahora. Ante una pregunta que yo les diría, ¿qué es el campo? ¿Han escuchado hablar de esto? Somos el campo. ¿Qué es el campo? ¿Alguien sabe? ¿Puede definir? ¿Qué les parece que es, entre comillas, el campo? ¿Alguna? ¿Alguno? ¿Qué es? ¿Esto es el campo? Sí, los que dicen que son el campo, los que siempre van ahí a 9 de julio con las 4x4 a decir nosotros somos el campo. Claro, bueno, por eso. Ahora, si uno quiere tener su camioneta e ir ahí a los cruces de las rutas, está perfecto porque, digamos, está bien que uno lo quiera hacer. Ahora, si otro que está con la UTT dice, somos el campo, adelante, háganlo. Ahora, si ustedes en un parcial o en un final me hablan del campo, y vamos a estar complicados para la aprobación, porque estamos en una cursada de economía y el campo es para nosotros, desde una mirada, de una perspectiva económica, el campo como tal es esto. El campo es un lugar que uno puede ir a pasar a tomar jofre, a tomar unos mates y comer unos ricos ravioles, pero es esto, es donde están las estancias. ¿Qué es el campo? Son las explotaciones que logran exportar, son las familias que abastecen de hortalizas a Buenos Aires. ¿Qué es el campo? Entre grandes comillas. En realidad el campo, todos somos el campo, una linda bandera, o somos el otro campo. Fíjate que puse acá dos grupos que estarían diametralmente opuestos, pero los dos dicen que son el campo. Pero recién para mí el campo es esto. En otra creo que ponía antes a un gaucho ahí payando. El campo en realidad, el campo es progreso para todos y todas, todes. En realidad, la cuestión del campo es algo que vamos a desterrar al menos en esta cursada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo una perspectiva económica y el campo es una definición mítico-geográfica, si quieres, el campo, que nos imaginamos ahí una milonga de fondo y tomando unos mates. En realidad nosotros estamos analizando un sector económico y un sector económico no es el campo, es un sector económico y que nos interesa porque es el sector agropecuario. Y ahora, el sector agropecuario, que hace referencia a un tipo de actividad vinculada a la producción agropecuaria, está compuesto por actores económicos. Actores económicos que no son iguales, son heterogéneos, son diferentes. Y eso en sociología y en economía se lo llama tipos sociales agrarios. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos para analizarlos es tomar diferentes variables estructurales, tierra, capital, trabajo, y las separamos. ¿Sí? Porque al separarlo, el análisis nos permite predecir posibles conductas o comportamientos, ¿sí? Comportamientos económicos. Por eso lo hacemos. Y entonces hay varias discusiones. Una es si analizamos sujetos o unidades productivas, no importa. Lo que vamos a trabajar nosotros es una categorización que utilizó Chatko y otros autores, que clasifican en pequeño productor, pequeño producción. Tenemos pequeños productores y no pequeños productores. Dentro del no pequeño hay heterogeneidad. Ahora vamos a ver cuál es la heterogeneidad. ¿Cómo caracterizamos un pequeño productor? Es aquel que el productor trabaja directamente en la explotación, no tiene trabajadores no familiares remunerados permanentemente, o sea, no tiene empleados permanentes. Puede trabajar con trabajadores cosecheros, etc. La forma de organización, la forma jurídica no es sociedad anónima o comándita de acciones. Y después se le pone, pues esto es para trabajar con datos más censales agregados, se le ponen restricciones a la superficie que cuentan. Esto es para poner restricciones a cuánto logran capitalizar, ¿sí? O sea, alguien que capitaliza hasta cierto límite es un pequeño productor. No es lo mismo que familiar. Y entonces, estos autores dividen a los pequeños productores en tres estratos, tres niveles. Un nivel 1, un T1, una tipo 1, que lo llaman familiares capitalizados. ¿Qué significa? Son productores, productoras que tienen escasez de tierra, de capital y tierra en función a la media empresarial zonal. ¿Sí? Sin embargo, logran generar tasa de ganancia. Esto tiene un nombre en economía que se llama reproducción ampliada del capital. Logran generar al menos parcialmente, esto tómenlo así, después cuando trabajemos con costos van a entender de que hablamos un poco más, pero en principio noten que logran reproducción ampliada al menos parcial.
o logran tener tasas de ganancia positivas, pero relativamente menores a la media empresarial. No presenta rasgos de pobreza. ¿Cuál es el sujeto característico? El chacarero pampeano. Es decir, una familia agropecuaria, una familia que trabaja, la familia en el campo, la producción agropecuaria, que puede mandar a los pibes a la escuela, manda a los chicos, a las chicas a la universidad, se van de vacaciones, digamos, tienen un pasar bien, o sea, no tiene signos de pobreza. Este es el sujeto característico. ¿Se acuerdan que hablábamos de la Argentina agropecuaria de la región pampeana hasta la década del 70, hasta los 90? Después tenemos el T2, son estratos intermedios. Estos son productores que logran reproducción simple, es decir, cubren los gastos y las depreciaciones, pero no capitalizan. Y suelen presentar algunos rasgos de pobreza o restricciones de acceso a servicios. Esto es, uno ve y tiene vehículos más viejos, la infraestructura está un poco deteriorada, ¿sí? Muchas veces no tiene problemas de acceso al agua, a la electricidad, algunas cuestiones ahí están faltando. Profe, ¿podés repetir lo que era reproducción simple, por favor? Reproducción simple es, anótenlo así, después van a entenderlo cuando veamos costo de producción, son gastos más depreciación. Reproducción simple es cubrir gasto de depreciación, reproducción ampliada es gasto de depreciación más interés. Y por último tenemos el T3, que es el estrato más inferior. Son aquellas unidades que presentan marcadas condiciones de restricción, de pobreza, no logran siquiera la reproducción simple con los ingresos prediales. Es decir, no cubren ni gastos ni depreciaciones, o alguno de los dos. Y entonces, ¿a qué están obligados? A salir a trabajar afuera, al menos alguien de su familia. Aparece el fenómeno que se llama pluriactividad. Tienen otras fuentes de ingresos, que no son solamente las prediales. ¿Sí? Salen a trabajadores golondrinas, a hacer la temporada Mar del Plata o Buenos Aires. Los hijos se van a la ciudad a trabajar de empleados y mandan plata, ¿no? Para la familia, etc. Después tenemos otro tipo de productores. Dijimos PP, pequeño productor, no PP. A ver un momento que se me está quedando sin batería esta. No, se está agotando. No. Ahí está, disculpen lo accidentado, se me estaba quedando sin batería. Les decía, entonces tenemos otro tipo de productores. Este otro tipo de productores, hay dos tipos. Tenemos productores que no son pequeños productores, pero si no son pequeños productores es porque son otras unidades de producción o porque son empresariales. Empresariales son otra forma jurídica, y ahí tenemos, fíjense en la cantidad, tenemos dominantemente, esto es el censo 2002, mayoría empresas EAPs. Ahora vamos a ver próximamente qué son EAPs, establecimientos agropecuarios, son la sigla de establecimiento. Tenemos 250.000, 76.000 empresariales y después tenemos los especiales. ¿Qué son los especiales? Ahí aparecen grupos que son régimen de tenencia de la tierra como ocupación o comunidades indígenas, o aparecen las tierras públicas, o sea, las tierras fiscales. O sea, no son empresas ni son productores familiares, tierras de productores familiares propiamente, de pequeños productores. Acá, bueno, podemos ver eso también. Ahí vamos a ver que hay diferentes estratos también en los empresariales. Esos son los no pequeños. Claro, no pequeños no significa que necesariamente son todos grandes.
significa que no son no pequeños. Estas son categorías excluyentes. Si uno mira cómo fue la evolución, acá hay un salto grande, que fue todo el proceso de la convertibilidad, y fíjense cómo un proceso que se llama de concentración. ¿Qué significa concentración? Que hay menos chiquititos y más grandes, que son pocos. Esto es para el total del país. Fíjense cómo se redujeron la cantidad de explotaciones medianas y chicas y cómo aumentaron las grandes. ¿Sería un fenómeno de monopolización? Sí, en realidad de concentración, no es monopolio porque no tenés el monopolio de la tierra. Claro. Monopolio es que hay un solo oferente. Acá hay concentración. Ahí. Esa es la diferencia. Y ves lo mismo para Buenos Aires y para Santiago. En Santiago estuvo más marcado en las unidades más chicas, en Buenos Aires fue hasta las medianas. Fíjense con respecto a la tenencia de la tierra. El 65% de los productores de Argentina son pequeños productores, de acuerdo a los datos censales, pero poseen solo el 13% de la superficie de la tierra. En región pampeana, el 10% de las explotaciones más grandes tienen el 65% de su superficie. Y en otro tema, que es el agua, el aporte de la superficie irrigada de los pequeños productores es el 18% del total de la superficie con riego. O sea que el restante queda en manos de los no pequeños. Ahora, si uno analiza el valor de todo lo producido, valor bruto de la producción, en el total país, el 15% es producido por los PP, el 84% por los no PP, con extremos, donde la puna, el grueso es de los pequeños productores y en valles patagónicos es de los no pequeños. ¿Sí? Si uno mira por cultivos, esto es para el aporte de los pequeños productores en el valor de la riqueza total generada, fíjense que el grueso de esa riqueza es generada por las oleaginosas, los bovinos y los cereales. Si uno ve qué regiones del país generan mayor riqueza desde los pequeños productores, el grueso es región pampeana. ¿Se acuerdan que veíamos eso mismo para la producción total agropecuaria? O sea, se repite el mismo esquema. Si uno mira cuánto generan empleo, y fíjense qué interesante, acá uno lo que puede ver es que los pequeños productores son la mayoría de los productores, tienen poco capital, porque tienen poca tierra, pero aportan gran parte del trabajo y del empleo. Más de la mitad del empleo es generado por la pequeña producción. Es un sector generador de trabajo. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos? Ahora vamos a ver otro aspecto de esta carácter de la parte, si se quiere, social. Vimos económica, estamos viendo lo social. Que tiene que ver con las organizaciones más representativas del sector. Otra forma de ver al sector. Ahí podemos ver, vamos a ver por acá. La primera que vamos a ver es la Sociedad Rural Argentina. Estas son típicas preguntas de parcial. Así que. La primera es Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866, es una asociación civil de primer grado, de carácter nacional, representa generalmente a los propietarios de los establecimientos, se genera originalmente en Buenos Aires y el objetivo era llevar un registro del pedigrí de las vacas, de los toros. ¿Sí? Estaba muy vinculada a los cabañeros, es decir, los que hacen mejoramiento. De hecho, los registros de pedigrí de vacunos más completos de nuestro país están en la sociedad rural. ¿Sí? Si uno analiza el discurso, es un discurso, podría encasillarlo como liberal conservador, no es pública la cantidad de afiliados, sí tiene 14 distritos y 250 delegados zonales. Luego tenemos a CRA. CRA es una asociación civil de tercer grado. Esto significa que representa a personas que están en ateneos locales, que a su vez se unifican en regionales, provinciales, que a su vez conforman CRA. También representa a propietarios o productores, son propietarios generalmente, y la forma más representativa son las sociedades rurales locales. Si uno anda por región pampeana va a ver que siempre hay en la entrada de los pueblos las sociedades rurales, que es donde se hacen los remates de animales. Generalmente estos no son de sociedad rural, sino que son de CRA. ¿Cómo se originan? Representaban a los criadores. Ustedes saben que, si no les comento, que en el mundo ganadero hay tres grandes grupos. Los criadores, que tienen campos de peor calidad y que tienen vacas, y su objetivo es tener terneros. Se lo vendían a los invernadores, que eran tierras de mejor calidad, compraban los terneros y le daban kilos para vender los novillos. Y después los novillos se los vendían a los frigoríficos. Los criadores siempre eran la parte más débil, y entonces CRA
representaba a estos criadores, que estaban en conflicto constante con los invernadores, que a su vez eran de la sociedad rural, y que tenían buena relación con los frigoríficos. Se forma en el 43, CRA, representa 13 confederaciones y federaciones, y representarían más o menos 109.000 productores. El discurso histórico lo podríamos caracterizar como conservador. ¿Sí? Los más conocidos, sí. Pregunta, ¿ese discurso conservador sigue siendo hoy así también y siguen en esa posición de desventaja? Sí, en realidad desventaja lo de los criadores, sí, pero eso tiene que ver mucho con las condiciones materiales, pero sí, el criador siempre es el que está en la posición más débil del sector ganadero. Y es el que menos gana. Eso claramente. Y el Entonces, discurso es como sí. que no termino de entender por qué conservador el discurso, si sigue estando como en situación de, no sé cómo describirlo, pero es Porque como van que conservan, quieren seguir siendo lo mismo. pregúntaselo a alguien de Carapapnomí. Pero el discurso generalmente ha sido conservador, sigue, podríamos decir que sí. Tiene algunas diferencias con SRA, pero muchos puntos en común. Otra entidad más que nos interesa es Federación Agraria Argentina, las 4 grandes, podríamos decir. Es una entidad privada de segundo grado, se conforma en 1912, ¿sí? A partir de una huelga, ¿sí? Un alzamiento social que se llamó el Grito de Alcorta. Eso se llama así porque surge en la ciudad santafesina de Alcorta, donde los gringos, los migrantes italianos, hacen una gran protesta por las terribles condiciones que tenían. Esto es, cuando llegan a la región, a la Argentina, los migrantes, ya había un problema, si alguno ha leído la historia, que es que la tierra, no es que llegaban y tenían la tierra disponible, la tierra ya tenía dueño. ¿Que quién era dueño de la tierra? ¿Alguien sabe? ¿Quiénes eran los dueños de la ¿En qué tierra? año es esto? 1912. O mejor dicho, ¿alguien sabe cómo se da la primera distribución de tierras en nuestro país? ¿A Sí, partir con de qué? genocidio. No, antes que eso. ¿Quién es el primero que hace esas sesiones de tierra? ¿Cómo se empieza a repartir la tierra en nuestro país? ¿Escuchan hablar de Bernardino Rivadavia? ¿Sí? Que fue presidente. Que dicho como dato anecdótico, ¿saben dónde está enterrado Rivadavia? No. Ahí los maté. En la ¿Conocen calle Plaza? Rivadavia. No, sí, bueno, pasa ahí en la puerta. Plaza 11, ¿conocen? Lugar lindo, hermoso, si los hay, Plaza 11. ¿Vieron que en el medio hay un monumento? ¿Nunca han pasado? Bueno, el monumento en realidad es donde está enterrado Rivadavia, un lugar hermoso. Pero bueno, Rivadavia sanciona algo que se llama la ley de enfiteusis, que era una ley de distribución de tierra, que lo que termina haciendo es entregándole la tierra a 5 o 6 personas. Que casualidad después termina siendo de la sociedad rural, ¿no? Pero entonces, lo que ocurre es que se distribuye la tierra con pocos dueños, llegan estos chacareros italianos y las condiciones de alquiler, de arrendamiento eran terriblemente desventajosas. ¿Sí? Tenían que pagar fortunas, no se podían quedar, no les dejaban construir casas decentes, no podían poner árboles. Cuando se iban, después de 3 años, tenían que dejar sembrado pasturas para las vacas de los propietarios, etcétera. Una cantidad de condiciones súper desventajosas que terminan en este alzamiento que es el Grito de Alcorta. La formación discursiva podríamos analizarla como agrarista y se la llama crítica al latifundio, ¿sí? Desde una perspectiva teórica. Es de carácter nacional, se desconoce exactamente la cantidad de afiliados y la representación está dada principalmente por pequeños y medianos productores, básicamente pampeanos. Y si apretáramos más, principalmente de Santa Fe. Digamos, el epicentro fuerte de la Federación Agraria es Santa Fe, claramente. ¿Sí? Representa estos sectores pequeños y medianos de Chacaré. Y además es una entidad gremial y de servicios. ¿Sí? Luego tenemos Coninagro, que es una entidad de tercer grado, es la entidad que representa a las cooperativas agropecuarias. Se funda en el 56, representa, como le decía, el sector cooperativo agrario en nuestro país. Son 9 federaciones con 800 cooperativas, más o menos. Entre Coninagros, los más potentes de Coninagro, y de ahí siempre se ven sus dirigentes, ¿se acuerdan? ¿Escucharon hablar de Sancor alguna vez? Que hacía la leche, bueno, con quiebra, fraudulenta, Sancor era una de las cooperativas más grandes. Después está ACA, ¿sí? Cooperativa, ¿cómo es? Agricultores cooperativos argentinos. AFA, Agricultores Federados, que representan en realidad más la federación.
y tiene una representación gremial y de hecho para perfeccionar las operaciones de provisión o en algunos casos de carácter comercial. Después tenemos el gremio del sector, que es UATRE. Hubo antes otros movimientos obreros previos, pero no de carácter nacional. ¿Sí? El primer nombre es FATRE, que se genera en el 47, en el 88 cambia a UATRE, y representa a los trabajadores registrados, solamente, obviamente, ¿no? En el 95 se genera su obra social, que es OSPREDA. Y luego tenemos, esto es, si se quiere, de vuelta, como las dos Argentinas agropecuarias, eso eran las dos Argentinas agropecuarias del mundo de las entidades gremiales. Ya del 90 en adelante empieza un proceso de explosión, así de diferenciación. Algunas ya estaban, pero empieza a haber un proceso de transformación. Y aparece, por un lado, nuevas organizaciones agropecuarias con formas no tradicionales, asociaciones civiles, ONGs, no son puramente gremiales. La más antigua es ACREA, que aparte son mixtas porque tienen un rol gremial técnico, se presentan como técnico, pero con representación político-gremial, etc. La más antigua es CREA, ACREA en realidad, de la de 60, y aparecen otras más que tienen que ver muchas veces con tomar algunos elementos de cadenas productivas o tipo de tecnología. ¿Sí? Ahí representan a productores medianos a grandes, tenemos Maizar, Apresid, Hace Soja, etc. Con un discurso más tradicionalmente liberal, neoliberal, podríamos llamarlo a nivel liberal contemporáneo. Luego tenemos lo que podríamos llamar movimientos campesinos, que lo que hacen es retomar, si se quiere, la tradición de lo que eran las ligas agrarias del 60 y 70, tienen su auge a partir de los 90 y se van consolidando. El discurso es heterogéneo, ahí hay una gran arcoíris de discursos, ahí tenemos discursos más bien agraristas, nacionales populares, de izquierda independiente, de izquierda independiente, etc. Ahí también hay una confluencia de diferentes representaciones a nivel gremial, ¿sí? A nivel clasista y a nivel sectorial. Y ahí esto representa principal, pero no únicamente, a grupos campesinos e indígenas y de pequeña producción. Y ahí tenemos también organizaciones que son entidades de primer orden, de segundo y tercero en todo el país. Esto del orden tiene que ver si hay cuántas entidades intermedias hay. Si es una federación, si es una entidad con, o sea, lo que estamos viendo es al que representa directamente a sus asociados, si es una federación de federaciones, si es una federación de cooperativas, etc. ¿Sí? Eso es el nivel de grado cuando analizamos organizaciones sociales, cualquiera sea. Hasta acá venimos. Ahora lo que vamos a ver es una caracterización del sector vinculado a la producción primaria y los bienes naturales. ¿Sí? ¿Cuál es el impacto sobre la naturaleza? Y ahí tenemos varias formas de verlo. Uno tiene que ver con algunos fenómenos. Uno es el de deforestación y la degradación de los diferentes biomas. Otro tiene que ver con la interacción con el suelo, su degradación. Otro tiene que ver con la emisión de particulado a la atmósfera. Y por último podemos ver cómo es la aplicación de fitosanitarios, para poner un nombre elegante. Si uno analiza, la primera cuestión es, en estos 200 años de ocupación Winca en las tierras occidental, ¿cuáles son los biomas que han sido más modificados para ustedes? ¿Cuáles se les ocurren, abuelo de pájaro? Pastizales. Exactamente. El bioma que más cambios tuvo es el pampeano. La región pampeana es el que más tuvo. No son los bosques ni las selvas, son nuestros pastizales. Sin embargo, pobres pastizales no tienen tanta fama, con lo cual los procesos de profundo deterioro y degradación de la biodiversidad no han sido tan llorados, pobres. Si bien muchos tenían mayor capacidad de recuperación, ¿sí? Esta ha sido superada ampliamente. Y le siguen los elementos del Chaco húmedo y posteriormente del Chaco seco. Y del Espinal, ¿no? Región La Pampa. Si uno analiza, hay varias cuestiones. Una tiene que ver con los procesos de deforestación. Fíjense que ha habido, no sé, acá otra cosa, fíjense que es una tabla logarítmica, con lo cual hubo un proceso de aceleración fíjense que en el eje de las X es 37, 87, ya son 50 años, 98, 2002, 2004, 2006, de golpe son 2 años. Fíjense que el proceso tuvo una fuerte aceleración, se fue reduciendo dramáticamente la cantidad de superficie con bosque nativo, que eran sucesiones secundarias.
Si uno se fija, por ejemplo, en la tasa de deforestación en el NOA, uno puede ver que el monte tuvo una alta tasa y de golpe, fíjense, 2013, 2014 cayó interesantemente. ¿Alguien sabe a qué se debe esa caída en el desmonte, en el NOA? ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene ¿Puede ser idea? retenciones? ¿O algo así? ¿Qué cosa? ¿Retenciones? ¿Pero para el monte? No, digo, para la producción agropecuaria. No, no, porque de hecho la cabeza de playa, el frente de avance del desmonte no es para la agricultura, sino para las vacas. Es consumo interno. La ley de bosques, no recuerdo bien si salió en... Exactamente, es la ley de bosques. A partir de la sanción de ley de bosques se redujo la tasa de desmonte. Fíjense, esto es una cosa interesante, este es un trabajo de Bigliso que analiza, muy interesante, analiza la comparación del área boscosa en 10 países, ¿sí? En porcentaje. Fíjense que Argentina es uno de los países que está de los 10 países con más desmonte que hubo en la última década, menor que otros países, pero con una alta tasa de desmonte. Y se analizan la relación entre desmonte y forestación, desmonte de nativas y forestación con especies cultivadas. Fíjense que Argentina tiene un saldo negativo. Se sacaron más especies leñosas que las que se han incluido, aún de especies exóticas. Si uno analiza Argentina con respecto a diferentes variables ambientales, ya hemos visto que son las huellas hídricas, etcétera, Argentina, fíjense que no está en una situación tan comprometida comparado con otros países. Hay países que están mucho más complicados que nosotros. De eso, digamos, para también no darnos con el látigo de 7 puntos, decir somos terribles. No somos tan terribles. No estamos en una situación tan comprometida. Vamos a ver en qué dimensiones sí estamos más jugados. Desmonte es una. Fíjense en qué variables, si uno normalizara a 100% a nivel global alguna de las cuestiones, los fenómenos de deterioro, cómo sería la proporción relativa de Argentina. Y fíjense que para gran parte de las cuestiones, Argentina está por debajo de la media global. Es decir, que no somos de los malos que no hacen los deberes o las malas. En realidad, ¿en dónde estamos por encima de la media y qué es donde salen los despelotes, si uno quisiera verlo de cierta manera? Es en la tasa de deforestación y en el consumo de plaguicidas. Estamos por encima de la media. En el resto de las variables, no estamos tan complicados. Medio bailando en el Titanic, si quiere, porque es un proceso global, pero no es, digamos, donde estamos haciendo las cosas mal. Ahora, si uno se fija cuál es el grado de deterioro de los suelos argentinos, podemos ver que en los últimos años ha habido, esto creo que es de ambiente, el link de esto está en de Jindo Site, está colgado, pueden ver estos índices anuales, voy a poner la fuente. Fíjense que ha habido hasta un punto una mejora en el grado de deterioro, más que en el grado de deterioro, en el porcentaje de la tendencia del deterioro. No está tan mal. Ahora, si uno se fija, esto es interesante, hay dos tipos de erosión, eólica e hídrica. Hubo un proceso de salto en la erosión, pero luego se tendió a estabilizar. Eso se debe a que apareció la introducción de la siembra directa. La siembra directa con la cobertura del suelo lo que hizo fue eliminar hasta un punto que el suelo esté descubierto y que aumentara la erosión eólica e hídrica, pues está cubierto el suelo. Sin embargo, si uno, esto es hasta el 2000, si uno tira una serie un poco más larga, va a ver que volvió a dispararse, no a ese nivel, a la tasa anterior, la erosión. ¿Y por qué? Porque volvimos a la intensificación con monocultivo. No sé si sabrán, pero la soja deja muy poco rastrojo, deja muy poco cobertura en el suelo. Entonces, si yo hago maíz y después soja, cuando dejo maíz, aunque haga agricultura 50 años, si yo dejo maíz, deja mucho material orgánico, entonces está el suelo protegido. Ahora, si yo hago soja tras soja tras soja, el rastrojo, lo que queda después del cultivo, es muy poquito. Entonces dejo gran parte del tiempo mi suelo descubierto. Y entonces vuelvo a estimular todos los procesos de degradación eólica e hídrica. ¿Sí? Pero sin embargo hay otra cuestión. Si uno mira
cómo es el balance de nutrientes, lo que uno puede ver es que, si bien aumentó el nivel de fertilización de nuestro país, con fertilizantes sintéticos, sin embargo, el balance sigue siendo ampliamente negativo. Es decir, algunos hablan de hacer minería y no agricultura, nos estamos llevando los nutrientes. Para el caso de la materia orgánica, eventualmente esto podría revertirse. No inmediatamente, pero hay suelos de la región pampeana que podrían recuperarse con clausuras o planteos mixtos. Esto de la agricultura y la ganadería con pastura, etcétera, uno podría recuperar. Sin embargo, y el nitrógeno más o menos lo mismo. Sin embargo, el fósforo en región pampeana es deficitario y con esto lo estamos haciendo más deficitario. Y no hay formas a través de la vegetación de aportarlo. Fíjense acá en fósforo, justamente, uno puede ver que el nivel de fósforo extractable entre el 2011 y el 2018 se ha reducido. Estamos deteriorando nuestro suelo. Si uno estimara esa pérdida de lo que debería pagar por reponerlo, seguramente el balance económico ya no sería tan conveniente para muchas de las explotaciones. Otra cuestión es la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? Vinculada al calentamiento global. Y si uno se fija, la agricultura suele ser señalada como uno de los mayores responsables. Y eso podemos ver que, no digo que sea discutible, pero estamos ahí. La agricultura no tanto, la ganadería es la más complicada, la figura como agricultura. ¿Por qué? Porque el mayor responsable es la energía, no la industria. La energía es el transporte. ¿Sí? Los autos, la energía usada para calefaccionar nuestras casas, ese es el mayor responsable del calentamiento global. Una cosa, igual no es que, o sea, más o menos como el 70% de la agricultura también es para alimentar al ganado. Entonces, como que cuando dicen que la agricultura es el mayor responsable, es como que eso no se lo deberían sumar a la ganadería. Es que no es tan lineal, no es así tampoco. No es tan lineal el aporte para la ganadería. Ese es el otro tema. No es tan lineal, porque aparte hay otra cuestión, que la ganadería tiene una tasa de fijación superior al de la agricultura. Entonces, si vos estudias solamente emisiones, pero no fijación, la agricultura, si bien emite menos, fija mucho menos carbono, mientras que la ganadería extensiva, sí, a pasto, tiene una tasa de fijación muy superior a la agricultura. Muy superior. Si bien emite, cuando le pones el salto te va a dar negativo, pero el de la agricultura está ahí peleándole. El planteo óptimo sería ganadería extensiva y con sistemas silvopastoriles, si uno pudiera, que no te hagan perder mucha productividad. Es decir, si vos le pones árboles al sistema, te cambia la ecuación. ¿Por qué? Porque lo que hacen los árboles es capturar carbono de una manera relativamente permanente, relativamente estable. ¿Sí? Entonces, si vos pudieses poner árboles de crecimiento rápido, alta tasa de fijación, con pasto y vacas, creo que es uno de los sistemas más sostenibles o con mejor balance. Fíjense acá per cápita. Bueno, hay una gran discusión que charlábamos la vez pasada si la responsabilidad está dada por los países a nivel país o a nivel persona. Entonces esa es la tensión entre Estados Unidos y China. ¿Quién tiene que ajustarse? Porque ya vimos la vez pasada, ¿se acuerdan que hay una relación entre desarrollo, calidad de vida y emisiones? Países con mayor calidad de vida correlacionan bastante bien con mayor emisión. Entonces, si a un país pobre le dicen, usted no tiene que emitir, está diciendo, lo que dicen esos países es, usted me está diciendo que no me puedo desarrollar. Eso se llama en economía patear la escalera. Es decir, los países que se desarrollaron haciendo ese consumo abusivo de recursos le dicen a los pobres que no pueden hacerlo. Hay que encontrar un camino alternativo, no un atajo, porque ya estamos a un umbral crítico, a 1,5 grados de generar cambios irreversibles planetarios. Entonces, tampoco da si se quiere. Pero si uno analiza cuál es la emisión per cápita 2017, fíjense que Argentina está entre los países con baja emisión. En realidad los principales países son una relación en cantidad y cantidad de gente, cantidad de emisiones, Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos países de Europa. Igualmente, querramos o no, acá esto muestra que hay un proceso de incremento en el dióxido de carbono en la Antártida. ¿Sí? Entonces hay un proceso de emisión. Sin embargo, y ahí la agricultura / ganadería
tienen responsabilidad en menor medida que la energía, pero tienen, digamos, son claramente emisores. Si uno analiza la utilización de fitosanitarios en nuestro país, uno lo que puede ver, ¿se acuerdan que vimos esta cuestión de la agriculturización, la intensificación, etcétera? Uno lo que puede ver son el pasaje a modelos productivos que son más insumo intensivos. Y estos insumos intensivos significa más agroquímicos, más fitosanitarios. Estos eran datos que publicaba antes la CASAF, la Cámara de Fitosanitarios, que dejó de publicarlos. Y lo que uno puede ver es que hubo progresivamente un incremento en el uso total de agroquímicos. Principalmente eso que ven ahí gris es herbicida. ¿Sí? Básicamente el modelo siembra directa, soja RR, etc. Y ahí, más allá de la discusión sobre el nivel toxicológico del glifosato, que es menos que otros que había antes, claramente, y algunos hormonales que están dando vuelta, hay un efecto masal, o sea, un efecto de masa, de volumen aplicado, que no está debidamente estudiado, porque requiere algunas veces estudios que son un poco más largos y costosos. Esto también se lo pedimos prestado a Vinicio, que ahí lo citamos, que presenta unos espacios, esto es interesante, donde tenemos umbrales críticos para la sustentabilidad en nuestro país. Y él lo que plantea son estos umbrales críticos para distintos elementos de complejidad, digamos, para diferentes rasgos. Fíjense, el monocultivo está ahí cercano en alerta amarillo, no estamos en rojo. ¿Dónde estamos complejos? Jugados en deforestación, la tasa de deforestación es muy alta. En la destrucción de hábitats y biodiversidad estamos generando procesos de modificación masiva de nuestros hábitats. Y en contaminación con plaguicidas, de acuerdo a este autor. Lo que tiene que ver con nutrientes, con contaminación por nutrientes, uso de agua subterránea o erosión, no estamos tan complicados. Nuestro mayor problema, y las emisiones, fíjense que también son relativamente bajas a nivel país. Nuestra mayor agenda ambiental vinculada al agro debería ser la deforestación, los procesos de destrucción masiva de los hábitats y la biodiversidad, y la contaminación con agroquímicos. Acá esto que les decía, fíjense que hay una relación entre bienestar humano y huella ecológica. Entonces esto resume en parte, como sabrlo cuando veamos teorías del desarrollo, hay una de las cuestiones ahí latentes, hay una correlación, fíjense, sigue esta curva entre desarrollo y huella ecológica. Es difícil, es complejo tener baja huella ecológica con altos niveles de desarrollo. Es complejo. Argentina está ahí en el límite, estamos justo ahí al bordecito, no salió ahí, pero estamos justo al borde, y justamente no estamos ahí al límite de ser bien los deberes. Estamos ahí al límite, pero el grueso de los países y los mayores responsables, fíjense, por ejemplo, Estados Unidos, tiene una huella ecológica descomunal, aunque tiene índice de desarrollo humano altos. Entonces ahí hay un patrón vinculado a comernos el planeta y vivir bien, o por lo menos entender lo que es vivir bien, digamos, con altos niveles, estándares de vida. O dicho de otra manera, si todo el planeta quisiera vivir como Australia, Estados Unidos, Noruega, Canadá, no alcanza para todo. Bueno, estamos más o menos. ¿Preguntas? Esperen que dejo de presentar. ¿Alguna tiene alguna pregunta, consulta, reflexión? ¿Se entendió todo? Perdón, a mí me había quedado una. Ay, sí, habla si querés. Lo de la restricción ganadera pampeana, eso no me quedó muy claro, el movimiento del ganado. Sí, ese gráfico por ahí no es el más clarificador. Básicamente lo que ocurrió es, la cantidad de cabezas a nivel país se mantuvo. Tenemos 60 millones de cabezas. ¿Qué ocurrió? Se redujo en algunas zonas de Buenos Aires, ¿sí? En Buenos Aires hubo, en la región pampeana, hubo un doble movimiento. Triple. Cambio de intensificación en el uso de la tierra, la agriculturización. ¿Qué significa? Antes había campos malos, se usaban para cría, campos buenos, se ponían pasturas buenas, así invernadas. ¿Sí? La zona núcleos había vacas.
Con la intensificación, todo eso, las vacas de la zona núcleo de invernada volaron de ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Porque las vacas siguen estando en Buenos Aires para que ganen peso. Hicieron feedlot o formas más intensivas. Y las vacas en región pampeana quedaron casi arrinconadas a las zonas donde no se podía hacer agricultura. ¿Sí? Ese es un movimiento. De hecho, si uno va ahora a Pergamino y encuentra una vaca, no sé dónde ves una foto de una vaca, pero no hay más invernada en Pergamino. Hay toda agricultura. Eso fue un desplazamiento de la agricultura por la ganadería. Tuvo un crecimiento relativo superior, corrió a las vacas a donde no crecía. ¿Qué pasó en las regiones extrapampeanas? Se fue ampliando el frente de avance de la transformación, de la pampeanización, fue generalmente una combinación, en parte con la soja, pero principalmente con la ganadería. ¿Sí? La ganadería vacuna. ¿Qué pasa? Aparecieron cruzas entre razas británicas e índicas. Las índicas se aguantan mejor climas cálidos, pero son de carne mala. Las británicas no aguantan el calor ni los bichos, pero son de buena carne. Entonces aparecieron cruzas que permitían tolerar mejor esos climas y carne más o menos comible. Y entonces aparecieron desmonte para poner variedad de especies megatérmicas, especies de pasto que se abancan más el calor. Entonces eso fue el frente de avance. Entonces si uno mira cómo amplió la cantidad de cabezas, en Buenos Aires se redujo, pero poquitito, y aumentó un poco más en eso que se redujo en Buenos Aires, compensó con la expansión en las extrapampeanas. Vino por ahí el lado. Gracias. De nada. Sí, ¿quién más quería hacer una consulta? Sí, Sí. me había quedado la clase anterior Sí. cuando hablaste de los tipos de valoraciones y los métodos de valoración. Los Sí. tipos vendría a ser, o sea, cómo valoramos el ambiente, y los métodos como una manera de ponerles un precio, si se quiere. Claro, es así. Los tipos tenés dos grandes formas de valorar el ambiente. Valor de uso, valor de no uso. ¿Sí? Claro. Valor de uso es el valor utilitario. Tienen un valor porque los uso. ¿Te acuerdas? Y ahí tenías valor de uso, valor de opción, etc. Y no uso es el valor que le doy porque yo decido no usarlo. Pero quiero saber que está ahí. Claro. Porque sé que existe. Es eso. Pero ¿qué pasa? Para poder llegar a eso, yo tengo que usar alguna herramienta para calcular el valor. Esos son los instrumentos, los métodos. Entonces, dependiendo qué quiero medir, voy a ver con qué método, con qué instrumento. Bien. ¿Sí? Es eso. Entonces ahí aparece los precios hedónicos, valoración contingente. Listo, gracias. No, de nada. No sé si alguien más tiene alguna Profe, a consulta. mí me quedó una duda con respecto a lo de las emisiones de gases con la agricultura y la ganadería. Sí. Vos dijiste que el tema del impacto que tiene la agricultura va por el lado del transporte. No necesariamente, también por la emisión, ojo. Okay. Eso para la próxima creo que tengo algunas fulminas que no las pongo acá para no saturarlos, Okay. vinculado a más fino al tema de emisiones. Creo que también, no, hay algunos informes globales sobre el tema de emisiones para nuestro país y a nivel global. Ahí tenés, en la agricultura va a depender mucho lo de las emisiones totales de los PPT donde se suben a la página esta de Jindosai, ¿sí? En PDF. Ahí tenés en la agricultura, por lo menos extensiva, qué fuentes tenés de emisión. Tenés una parte que tiene que ver con el dióxido de carbono, que tiene que ver con la descomposición de la materia orgánica, pero después un fuerte componente es con la emisión de dióxido de nitroso, que tiene que ver con la aplicación de fertilizantes. Un porcentaje importante de los fertilizantes, cuando lo pones de manera sintética, se lo fuman los microorganismos, se volatilizan, ¿sí? Por procesos ambientales y por procesos biológicos. Entonces, una parte sustantiva de eso se vuela. Y eso tiene que ver mucho también con la forma de producción. Cuando vos haces siembra directa, la tasa de mineralización del suelo, porque está todo frío y poco compacto y poco trabajado, la tasa de mineralización es más baja. Entonces vos lo que tenés que poner es más fertilizante. Pero si pones más fertilizante, tenés también más volatilización. Entonces llegás Claro. es un círculo vicioso.
Ahí lo que se habla entonces de una forma de mejorar la cuestión del balance de nutrientes y el balance de emisiones es, por ejemplo, trabajar cada vez más con cultivos de cobertura. Es decir, vos antes de trabajar, en realidad es no hacer agricultura constante, o sea, no guiarte solo, vamos a ver, por el margen bruto, sino por procesos un poquito más largos, y vos lo que deberías hacer es incorporar en tus rotaciones, primero rotaciones mixtas, o sea, siempre agricultura, ¿sí? Sino agricultura con ganadería, y aparte, entre la agricultura hacer abonos verdes. ¿Qué son abonos verdes? Son cultivos de cobertura. Vos combinás especies leguminosas y a veces con gramíneas. Las leguminosas aportan nitrógeno, principalmente las gramíneas materia orgánica, y vos lo que haces después, cuando está de determinado tamaño y empieza a semillar, lo agregás al suelo. ¿Qué pasa? Eso, como está el nitrógeno bajo otra forma químicas, el proceso de degradación es un poco más lerdo. Entonces vos vas aumentando el carbono y la degradación no se te va tanto por microorganismos, tarda un poco más. Entonces le das tiempo que la planta lo pueda absorber. Y de hecho una buena vicia para la región pampeana, vicia es uno de los cultivos, es casi como aportar fertilizantes sintéticos. La tasa de mineralización que tiene del nitrógeno gaseoso es feroz. Sería básicamente como la mirada un poco más agroecológica. Sí, es una mirada más amplia en realidad. Claro. A la hora de vos buscar reemplazo de fertilizantes sintéticos tenés que habitar ingenio. ¿Qué ocurre? Una parte de eso ahora le han puesto ese nombre agroecológico, pero parte de todas estas estrategias tienen cosas que se hacían hace 100 años. Claro. No es que muchas cosas no estamos descubriendo la pólvora. Lo que pasa es que es muy curioso porque, esto ya es mi parecer, los procesos de formación de la Revolución Verde nos han hecho perder lo que es la formación agronómica real, digamos. Nos hemos convertido en replicadores de paquetes, recetas, cuando en realidad el desafío es cómo vos gestionás ecosistemas, agroecosistemas. Nuestro laburo, el de ustedes, va a ser gestionar, a los que sigan esa línea, de gestionar agroecosistemas. Entonces ahí es muy loco porque hasta un punto mucha gente se ha puesto más la remera de un modo productivo que de producir de esta manera. Vos producís y tratás de cuidar tus recursos. Claro. Nadie te dice que te ponga la remera de defender un agroquímico. Eso es medio extraño, lo que se ha logrado con eso. Pero me parece que no estás defendiendo el agroquímico, estás defendiendo lo que genera esa utilización, que es que tengas el bolsillo lleno a fin de mes. Sí, pero vos podrías tener bolsillos llenos de otra manera. Eso seguro. Una cosa no correlaciona directamente con lo otro, eso es lo curioso. Llega un punto igual que a mucha gente te dice, bueno, no, lo cambia, pero es muy curioso que se da esa defensa cerrada del modo de producción, cuando uno en verdad debería autodefenderse si quieres defender tu propio interés. ¿Qué me importa a mí el vendedor de la COVID que me vende los insumos? Claro. Es que está todo bien que me regale la gorrita, pero digamos lo que me interesa. Y de hecho, si vos ves cómo evoluciona el aporte relativo del productor, fue cayendo a lo largo del tiempo. Es decir, se produce más ahora y el productor está más complicado. Parte puede ser las retenciones, lo que quieras, pero no se explica por la variable de impuestos, la variable impositiva. Tiene que ver con la estructura de costos. Si uno analiza, hay varios trabajos que hacen eso. Es difícil hacerlo porque en estas series históricas largas. Si uno analiza, hace poquito leí uno para un establecimiento de Santa Fe, Pergamino era, que los locos tenían registrado en cuadernitos lo que le costaba producir desde el año 50. Y del tatarabuelo, no sé, llevaba registro y lo graficaron y era clarísimo. Cada vez producen más y cada vez tienen menores ingresos relativos. Descontando los impuestos. Sin los impuestos. Te consulto, porque creo que hace un año o dos en la facultad hubo una charla que creo que la había promovido Cambio, en la cual trajeron una persona, o sea, se hablaba de toda la cuestión del uso de fitosanitarios con lo agroecológico y las sociedades rurales, perdón, las escuelas rurales. Era como una charla, viste, así, medio del debate que hay ahora en Instagram. Pero contaban los de INTA que estaban haciendo como una gran investigación en cuanto a los rindes de lo agroecológico y compararlo con la agricultura extensiva con uso de fitosanitarios, y era como muy, muy, muy parecido
lo que sacaban en cuanto a producción y lo limpio, lo que le quedaba limpio. Sí, en realidad, sí, eso los que trabajan en extensivo son la gente del INTA Bordenave, del sur de provincia de Buenos Aires. Hay bastante trabajo y tienen parcelas ya de series de 10, 15 años, ya que tienen bastante laburo acumulado. Y lo que se ve en realidad es que muchas veces el agroecológico por ahí rinde menos, claramente, pero el resultado es mejor porque tenés menos gastos y muchas veces es más estable. Entonces, ante años buenos, por ahí el convencional rinde más, pero ante años de niña, o sea, de cambio climático complicados o secos, el otro anduvo mejor, es más estable, porque tiene más carbono, más agua en suelo, una serie de atributos, digamos, que le da más mayor estabilidad al sistema. Un poco viene por ahí, lo que se viene bien. Nada, eso, gracias. No, de nada. No sé si alguien más tiene alguna consulta o alguna reflexión. Si no, estamos. La próxima, si no me equivoco, creo que ya empezamos con costos. Por eso ahora traten de fijar si pueden descargar el libro del SED. Si no pueden, me chiflan y se los mando. Pero si no, prueben porque me decían que ya se podía bajar, que andaba bien. Y lean la parte de costos. No hace falta que lean todo el libro ahora, claramente. ¿Sí? Que es la primera parte, si no me equivoco. Sobre costo vamos a estar igual un par de semanas trabajando porque tenemos que hacer ejercicios. Bueno, ¿estamos más o menos? Sí, gracias. A ustedes. Chao, gracias. Gracias. Chao. Buenas. Buen fin de. Ahora sí. Igualmente.